Vamos a avanzar en el estudio del mensaje del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar en el mensaje a la iglesia de Esmirna. De eso vamos a hablar hoy. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Y le he colocado un título para aquellos que les gusta tomar nota, que de hecho es una honra para el que enseña que le tomen nota. Y he titulado a esta iglesia El precio de la victoria. El precio de la victoria. Y hablando de precio, ¿cuál es la diferencia entre costoso y caro? Y me gustaría que usted interactuara aquí por el chat y me diga, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre costoso y caro? Porque a primera vista parecieran lo mismo. Ah, eso es costoso. Ah, eso es caro. Pero realmente es igual. Cuando decimos que un producto nos salió costoso, o que ese producto es costoso, o que esa comida salió cara, ¿qué estamos realmente diciendo? Quiero ver si alguien ha respondido. Me gustaría interactuar con aquellos que están conectados con nosotros en esta hora. ¿Cuál será la diferencia entre costoso y caro? ¿Qué es costoso y qué es caro? Porque vamos a hablar del precio de la victoria. Bueno, ¿qué es costoso? Costoso es algo por lo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar más. Eso es costoso, porque es tan bueno que uno dice, sí, aunque vale tanto, pero es que cuesta. ¿Pero qué es caro? Caro es algo que después de pagarlo nos sentimos, como decimos aquí en Colombia, tumbados. Oiga, ese almuerzo salió caro. ¿Por qué? Porque probablemente no llenó las expectativas nuestras, porque probablemente lo que nos vendieron como que no nos agradó, como que no nos gustó. Los economistas lo definen de la siguiente manera, con el respeto de los economistas que nos estén sintonizando. Caro es un gasto y costoso es una inversión. Lo caro es sentirse uno estafado, literalmente tumbado. Pero costoso es que aunque pagamos mucho, no nos sentimos estafados porque decimos realmente era lo que merecía. Realmente eso valía. Y al hablar de la iglesia de Esmirna, tenemos que decir que el precio que tuvieron ellos que pagar por su fe fue un precio costoso, pero no fue caro. Hablemos algo de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna existe actualmente hoy. Es una ciudad árabe, tristemente lo digo así, y su nombre es Izmir. Originalmente, la palabra Esmirna significaba amargura. Viene de alguna manera de la palabra mirra, amargura. Y hoy en día la ciudad Izmir es la segunda ciudad más importante de Turquía, es el segundo puerto más importante. Es una ciudad que hoy en día es importante porque allí nacieron grandes literatos como Homero. Y para nosotros los cristianos, porque allí nació Policarpo, el obispo Policarpo, el padre de la iglesia primitiva que fue condenado a morir cerca del año 86 por la causa de Cristo. Esmirna hoy en día es una ciudad rica, bella, que ha progresado mucho. Pero en el tiempo
de la iglesia. Era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, porque justo en esa ciudad se levantó y se fortaleció el culto al emperador. Lo que hicieron fue levantar allí imágenes del emperador de turno, y era obligatorio el culto a ese emperador. Por lo menos una vez al año tenían que reunirse en un lugar donde estaba la estatua del emperador y declarar que el César era Quirios. Eso, que aparentemente era político, para los cristianos de su época no cayó bien. Porque para los cristianos de la época el único Quirios, es decir, el único señor, el único amo, el único dueño, jefe absoluto era Quirios. Los cristianos de ese tiempo, por supuesto, se rehusaron a levantar la mano y a declarar que el César era el Señor, porque para ellos el único Señor, igual que para nosotros hoy, es Jesucristo, porque Jesucristo es el único Señor ante el cual debemos postrarnos y adorar. Era una iglesia sufrida, era una iglesia perseguida, que el precio que estaban pagando por su fe era la muerte. Un precio muy costoso, pero no caro. Leamos el mensaje del Señor a esta carta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sentimientos y tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. Amén y amén. Quiero que a la luz de este texto, que es por cierto muy corto, que fue dirigido a la iglesia de Esmirna, una de las ciudades más prósperas de lo que hoy es Turquía, quiero que a la luz de este texto analicemos por lo menos 3 factores que garantizan la victoria. Porque si vamos a hablar del precio de la victoria, tenemos que conocer cuál es ese precio. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Un precio costoso o un precio caro? Y esta es una de las pocas iglesias a las que el Señor no le reprocha nada. Lo que hace el Señor es resaltar su resistencia y su valor en cuanto al sufrimiento. Y como en todas las cartas que el Señor escribe, Él se presenta. Y por eso este primer capítulo lo vamos a llamar la presencia. Es decir,
¿quién es Jesús para esta iglesia? ¿Cómo se presenta a sí mismo Él delante de la iglesia de Esmirna? Y quiero que enfoque su atención ahí en el versículo 8. Porque dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Subraye esto si tiene su Biblia de papel. El primero y el postrero. En este texto, Cristo se presenta a sí mismo como el primero y el postrero. Y realmente esta manera de hablar describe al mismo Dios. Hay textos de la Biblia como Isaías 44:6, anótelo y en la casa más tarde lo lee. Isaías 48:12 y otros textos donde lo que está diciendo Jesús es: yo soy Dios. Yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el eterno. Debido a que las circunstancias que está viviendo la iglesia de Esmirna son muy complicadas, lo que tiene que hacer Cristo es decirles: mire, señores, quiero que les quede algo muy claro. Conmigo todo empieza y conmigo todo termina, porque el Señor es el primero y es el último. Y algo que nos debe quedar claro es que en cualquier situación de la vida, especialmente en el dolor y el sufrimiento, quien tiene la última palabra es Dios. En esa prueba que estás viviendo ahora, probablemente producto del COVID, producto de la enfermedad de ese familiar, donde el médico ha dicho: no hay nada que hacer, hasta aquí llegamos nosotros. Es verdad, hasta ahí llega la ciencia médica, hasta ahí llegan los científicos, pero no Dios, porque Dios tiene siempre la última palabra. Y escúchame esto: esta crisis va a pasar, el COVID va a pasar, pero Cristo no va a pasar, porque Él es el primero y el postrero, el alfa y la omega. Ese es Cristo. Pero veamos algo más, cómo Él se presenta. ¿Cómo es la presencia de Cristo en esta iglesia? Dice: el que estuvo muerto y volvió a vivir. El que murió y volvió a vivir. ¿Por qué Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna de esa manera? Diciendo: el que estuvo muerto pero volvió a vivir, por una sencilla razón. Y es que si algo necesitaban los cristianos de Esmirna, era tener la seguridad de la resurrección. Porque muchos cristianos de Esmirna han empezado a morir. Están siendo víctimas del martirio sencillamente por negarse a rendirle culto al emperador. Los están matando. Y lo que está diciendo el Señor es sencillamente que nadie puede detener la vida que Él le da a sus hijos. Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Jesús, por allá en el Evangelio de Mateo, le dijo a sus discípulos antes de enviarlos a la misión. Antes de enviarlos a predicar, les dijo en Mateo 10:28, leo en la Reina Valera, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mire, para los hermanos de Esmirna, ser cristiano era muy costoso. Les costaba la propia vida. Y lo que hace el Señor es animarles y decirles: mire, van a tener dificultad. Algunos de ustedes hasta van a tener que morir. Pero no se preocupen, porque con ustedes está
el que estuvo muerto, pero que volvió a vivir. Y eso nos garantiza a nosotros la vida. Y con esto quiero decirles que la muerte es algo inevitable para todos los cristianos. La muerte física es inevitable. A menos que Cristo viniera hoy, seríamos transformados. Pero un día todos moriremos de viejos, de alguna enfermedad, de lo que sea. Moriremos. Pero la ventaja y la seguridad es que en medio de nosotros, camina con nosotros la presencia del que estuvo muerto, pero que volvió a vivir. Hay un segundo capítulo en esta enseñanza. Y es el problema. Y ese es el segundo factor que nosotros debemos tener en cuenta para poder encontrar y pagar el precio de la victoria. Y es que tenemos que reconocer el problema. Y esto responde a la pregunta: ¿qué sabe el Señor Jesús? ¿Qué es lo que el Señor Jesús sabe de la iglesia de Esmirna? Algunos fácilmente podríamos responder, obvio, todo. El Señor sabe todo. Pero quiero que nos enfoquemos en algunas cosas que este texto dice que el Señor sabe. En el versículo 9 podemos leer lo siguiente. Dice: conozco tus sufrimientos. Óigalo bien. Conozco tus sufrimientos. La Reina Valera utiliza la palabra tu tribulación. Tribulación, sufrimiento. Es lo mismo. ¿Qué es lo que conoce el Señor de esta iglesia? Uno, conoce su padecimiento. Porque estos hermanos están siendo perseguidos por causa de Cristo. Las lágrimas y la sangre probablemente son el pan cotidiano de estos cristianos que se niegan a rendirle culto al emperador. Pero escúcheme eso, las lágrimas, el dolor y el sufrimiento de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, jamás serán desapercibidos delante de la presencia del Señor. El Señor conoce también su pobreza. Dice en el versículo 9, con meridiana claridad, dice, ¿y tu pobreza? La Reina Valera lo dice igual, y conozco tu pobreza. Lo interesante es que muchos cristianos de Esmirna financieramente eran muy ricos, pero cuando decidieron entregarle su vida a Cristo y los empezaron a perseguir, la gente les empezó a cerrar la puerta. Ya no negociaban con ellos, ya no podían comprar ni vender, así que habían empezado a recibir pobreza por causa de seguir a Cristo. ¿No le parece curioso? En un tiempo donde lo que muchos predicadores ofrecen es prosperidad y riqueza, Jesús dice, conozco tu pobreza. Conozco que desde que decidiste seguirme, aunque has sido fiel, aunque has estado dispuesto a pagar el precio, estás en pobreza. El Señor conoce eso. Pero hay una tercera cosa que el Señor conoce. Conoce su provocación. Y cuando digo de su provocación, es que en Esmirna los judíos se habían dedicado a hacerle la vida imposible a los cristianos. Por eso en el texto, en el versículo 9 dice, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Ocurría que los judíos, por ser tributarios del Imperio Romano, no estaban obligados a rendirle culto al César.
Todos los demás les tocaba, los judíos no, porque los judíos pagaban impuestos y tributaban. ¿Qué hacían estos judíos? Se pusieron de sapos a echar al agua a los cristianos, a decir, mire, esos son cristianos y no rinden culto al emperador. Oiga, estos cristianos estaban sufriendo a manos de los judíos. ¿Y cuáles son los que nos friegan la vida hoy en día? A nosotros, se los voy a mencionar. Los humanistas, los materialistas, los secularistas, aquellos que promueven la inmoralidad, las diferentes ideologías, y no voy a mencionar la ideología de género para no meterme en problemas, pero ellos en algún momento de la historia, se lo profetizo, van a terminar provocándonos y persiguiéndonos. Nos van a generar mucho dolor y mucho sufrimiento. El Señor conoce eso. Conocía eso de la iglesia de Esmirna y conoce ese peligro para nosotros hoy. ¿Qué más conocía el Señor? El Señor conocía su preocupación. Porque ellos, los hermanos de Esmirna, según el versículo 9, iban a pasar por situaciones críticas, muy difíciles. Mejor veamos el versículo 10. El Señor dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Oiga, esta carta no es una carta alentadora. Imagínense, es una iglesia que está sufriendo y el Señor les describe para decirles, van a sufrir más. Y hasta les dice el tiempo, van a tener tribulación por 10 días. Algunos biblistas creen que ese tiempo, 10 días, fueron 10 días literales. Otros no. Otros creen que 10 días se refiere a un tiempo determinado, no era algo ilimitado. Y otros creen que esos 10 días se refieren a los 10 emperadores romanos que se dedicaron sistemáticamente a perseguir a la iglesia cristiana. Lo cierto es que el Señor conoce, el Señor sabe todo eso. Y eso tiene que a nosotros, cristianos del siglo XXI, animarnos. Porque esto que está ocurriendo ahora mismo con el COVID-19, el Señor ya lo conoce. Y Él sabe lo que va a pasar después del COVID. Y Él sabe cómo va a desarrollarse la historia de la humanidad. Y óigame bien, lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna y probablemente a nosotros es que lo que viene antes de que el Señor regrese es tribulación. No haga esa cara, no se desanime. A usted le hubiera gustado mejor que yo fuera un predicador de la prosperidad, ¿cierto? Decir que todo le va a ir bien, hasta a usted le iría bien, a mí también, porque yo ganaría plata, pero no me importa. Yo prefiero decirle la verdad y decir, mire, va a venir tribulación. ¿Sabe? Esa palabra tribulación que no nos gusta viene de un término que es tribulum. Apréndasela. ¿Qué tal le pregunten eso a la hora de entrar al cielo? Tribulum. ¿Y qué era el tribulum? El tribulum era un instrumento de agricultura, de labranza, que se usaba para triturar los granos. De ahí viene la palabra aplastar, triturar. Era algo así como para separar y para diferenciar. Oiga, lo que dice este versículo 10 es interesante, porque dice que muchos de los males que afectan a la iglesia proceden del diablo. No todo, pero muchas de esas cosas proceden del diablo. Y aquí hay una aplicación bien práctica.
Aquellas personas que se levantan consciente o inconscientemente para hacerle daño a la iglesia, dividiéndola, sacando gente de esta iglesia para otra, dañando, hiriendo y maltratando, sencillamente son instrumentos de Satanás. Gústele o no le guste. Pero aquellos que están queriendo levantar una iglesia sobre el sufrimiento y el dolor de otros, están operando bajo el poder de Satanás. La iglesia de Esmirna tuvo que enfrentar problemas y nosotros también tendremos que enfrentar problemas. El Señor conoce eso. El Señor lo anticipó. Pero eso nos lleva al tercer capítulo para entender el mensaje a esta iglesia. Y el tercer capítulo, por la letra P, es promesa. Y ese es un tercer factor. El primer factor que dijimos es presencia. Tenemos que reconocer la presencia del Señor en medio de nosotros. La segunda palabra es problema. Tenemos que responder al problema. Pero la tercera es promesa. Tenemos que reposar en la promesa del Señor. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo se le ocurre que voy a reposar? Usted me está diciendo que lo que nos espera en el futuro probablemente es tribulación y voy a reposar. Sí, tenemos que aprender a reposar. Porque, ¿qué le ofrece Jesús a la iglesia? Pensemos un poquito en lo que le ofrece. Y hoy me encariñé con la letra P, como ya se habrán dado cuenta. ¿Qué le ofrece Jesús a la iglesia? Indudablemente, lo que Jesús le ofrece no tiene nada que ver con ese evangelio falso que importaron de Brasil, que promueve su eslogan, pare de sufrir. Tampoco tiene nada que ver con ese falso evangelio de los predicadores de prosperidad. El Señor le es claro a los hermanos de Esmirna y le dice, mire, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser barato. Esto va a ser costoso. No les garantiza facilidad, pero sí les garantiza compañía. Los va a acompañar. Y les hace una promesa. ¿Qué les promete? Vamos al texto, vamos a la Biblia. Versículo 10. Dice, no tengas miedo. Óigalo. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ay, ay, ay. ¿Qué garantiza el Señor? Protección. Esa es la promesa del Señor. Habrá sufrimiento, habrá tribulación, no la gran tribulación, pero habrá sufrimiento para la iglesia, sí. ¿Y qué nos garantiza el Señor? Su protección. Su protección. El Señor también nos garantiza participación. Porque en el versículo 9 Él dice, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Él participa con nosotros, Él camina con nosotros. Pero no solamente protección, no solamente participación, que va a caminar, no vamos a estar solos, sino Él garantiza provisión. Porque ¿qué dice el versículo 10? No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Vienen crisis, vienen dificultades. Pero mire la última parte de ese versículo. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Hay algo que el Señor nos va a proveer y es, te daré la corona de la vida. Miren, hermanos, los problemas para nosotros los cristianos pueden ser muy grandes, pero nuestro Señor es todavía más grande. Los enemigos que como iglesia tendremos que enfrentar en esta tierra pueden ser muy poderosos, pero el Señor es
Todopoderoso. Este mundo, el diablo, si queremos decirlo, puede quitarnos la vida física, pero el Señor nos va a dar la vida. Y es que el Señor, desde el principio, fue muy claro y le habló a los creyentes que iban a tener dificultades. Mira algunos textos del mismo Juan, que escribe según creemos el Apocalipsis. Juan 15, 18. ¿Qué dice? Lea por favor ese texto. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. O sea, no tenemos que sorprendernos porque el mundo nos trata así, porque el mundo odia a los cristianos, porque al Señor aborreció y a nosotros también. Mire Juan 16, 4, un texto más como para que se anime hoy. Dice: y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había dicho. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes. ¿Y de qué está hablando? De pruebas, de dificultades. Y para que se anime un poquito más, Juan 16, 33. Jesús dice: estas cosas, os he dicho estas cosas, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Y dígaselo al que está al lado: anímese. Jesucristo ha vencido al mundo. Hermanos, este mensaje nos tiene que aterrizar. Aquí vamos a sufrir porque este no es el cielo. Esta vida no es sino sencillamente la preparación para la verdadera vida. Nuestra casa no está aquí. Aquí estamos de peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Cuando un cristiano muere, no está dejando sus riquezas, está caminando hacia sus riquezas. Por eso tenemos que reposar en esa promesa. Pero ojo, porque como toda promesa de la Biblia, tiene unas condiciones. Porque estas no son promesas gratuitas, esto no es gracia barata. Dígale al que está a su lado: esto no es barato, esto es costoso. Seguir a Cristo no es barato. Como lo habló Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata, no. Todo no es barato. Es gratis en el sentido de que Cristo ya pagó. No tenemos que pagar por la salvación, pero tenemos que pagar el precio de ser verdaderos discípulos. Eso sí, hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Cuál es el precio que usted y yo tenemos que pagar? En el versículo 10 dice: versículo 11, perdón. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, no a la iglesia de Esmirna, ojo, a las iglesias, incluida la gran comisión. Y dice: el que salga vencedor. El que salga vencedor. El precio que tenemos que hacer es salir vencedor. Pero ¿salir vencedor de qué? Usted me dirá: ¿salir vencedor de qué? Devuélvase al 10. Porque el 10 dice: sed fiel hasta la muerte. El punto es que tenemos que ser fieles hasta el punto de, si es necesario, dar la vida. Y hay algunos creyentes que dicen: sí, si yo tuviera que dar la vida, daría mi vida por el Señor. Y no dan ni el diezmo. No me haga reír. Usted no es fiel al Señor con la ofrenda para los misioneros. No es fiel al Señor con el diezmo. ¿Será que cuando esto se ponga complicado y ser cristiano sea costoso, usted va a pagar el precio? Yo no creo, perdóneme. Pero lo que dice aquí, el precio que tenemos que pagar es hasta el punto de dar la vida. Y aprenda esto: la salvación es gratis, pero pagar
El precio para vivir fielmente al Señor es costoso. Salvo gratis, discipulado costoso. La salvación es gratuita, pero ser discípulo es costoso. Un verdadero discípulo, hay un precio, pero hay un premio. ¿Cuál es el premio? Usted ya lo leyó. El premio que vamos a recibir es nada menos que la corona de la vida. Ese es el premio. Dice el versículo ahí al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oiga, este premio es más chévere que el ingreso solidario del gobierno, que a muchos no se los han dado. Este premio es más chévere que cualquier otro premio, que un premio Oscar, que el goleador del año, que no sé qué. La corona de la vida. Y hay que entender lo que significa la palabra corona de la vida. La palabra corona se deriva de un término que es círculo. Es algo que rodea o que circunda. Y la corona de Jesús no es algo que nos vamos a poner en la cabeza porque algunos creen, uy, allá en el cielo va a estar chicaneando con una corona. No, esto es algo simbólico. Lo que está queriendo decir es que es la presencia de Jesús que nos va a rodear y que nos va a llenar. En el tiempo de la Biblia, a los atletas se les daba una corona de laurel que lucían orgullosos, pero después de unas semanas ya eso era chamizo, ya estaba seco, ya no servía para nada. A nosotros, los que nos mantengamos fieles al Señor, al precio de dar la vida, lo que se nos va a dar es la corona de la vida misma, la cual confiere el Señor. Pero ¿sabe? El premio será algo más pleno. Es una plenitud lo que nos espera. Porque mire por favor lo que dice allí el versículo 11. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda. Pastor, ¿qué es eso de la muerte segunda? La expresión muerte segunda es una expresión que solamente aparece en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 20, capítulo 21, allí aparece esa expresión, la muerte segunda. ¿Y a qué se refiere esa expresión, la muerte segunda? La muerte segunda se refiere probablemente a la idea judía de que hay dos muertes. Una, la inevitable, la muerte física. Y otra, la muerte que Dios establece para aquellos que van al juicio. Quiero aclarar que los cristianos no vamos a vivir un juicio de salvación, sino un juicio de recompensas. Así que no vamos a tener que vivir ninguna de esas muertes, hermano. El Señor nos va a librar por medio de su poder de ambas muertes. ¿En qué sentido? En que aunque nuestro cuerpo muera, un día nuestro cuerpo resucitará, por supuesto, un cuerpo renovado, cambiado y transformado. La vida eterna nos espera. Y esa es la promesa del Señor para nosotros. A Esmirna, una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está en tribulación, el Señor le escribe esta carta para animarlos, para alentarlos, para decirles, muchachos, sigan adelante. Recordemos, la presencia del Señor en medio de una iglesia sufriente es la presencia de alguien que siempre tiene la última palabra, y es la presencia de alguien que venció la muerte. El problema que tenemos que enfrentar nosotros es la realidad de un mundo
que no nos va a amar, que nos va a rechazar. Un mundo donde vamos a tener que sufrir y que pagar un precio. Y ese precio en ocasiones va a ser la misma muerte. Y la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que aunque el enemigo pudiera matar nuestro cuerpo, nosotros no vamos a experimentar la muerte segunda, porque el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que sufrió, pero fue una iglesia que pudo resistir, a pesar de que los aborrecieron, a pesar de que los trataron duro, a pesar de sus persecuciones, se acogieron al Señor y pudieron vencer y pudieron triunfar. Y yo creo que así debe ser la iglesia del Señor hoy en día. Así tenemos que ser nosotros en este tiempo, amados. Así tenemos que vivir nosotros. Esto del COVID-19 nos ha afectado a todos. A unos más, a otros menos. Igual que Esmirna. Muchos de ustedes hoy están sin trabajo. Muchos de ustedes hoy están pasando necesidades financieras. Muchos de ustedes hoy están luchando con el COVID porque algún familiar está enfermo en un hospital conectado a un respirador. Muchos de ustedes no la están pasando bien y probablemente esta carta es para ustedes. Es una carta donde el Señor les dice: tranquilos, yo tengo la última palabra. Tranquilos, aunque mueran, van a vivir y van a vivir para siempre. Tranquilos, yo estoy con ustedes. Recuerden, la vida en la tierra, los 50, 60, 80, 100 años que vivas en la tierra, no son la verdadera vida. Son simplemente la preparación para la verdadera vida. Y termino con esta frase. Seguir fielmente a Cristo puede ser costoso, pero no hacerlo siempre saldrá muy caro. Seguir a Cristo fielmente puede ser muy costoso, pero no hacerlo siempre saldrá caro. La pregunta es: ¿y qué quieres? Porque yo no hablé de barato, esto no es barato nada. O costoso o caro. Ser fiel a Cristo es costoso. A los de Esmirna les costó la vida. ¿Y a nosotros qué nos va a costar? La pregunta es: ¿hasta dónde estás dispuesto a pagar? Porque si decides ser un cristiano flojo, de mal testimonio, pues eso es barato. Eso es barato. Cristiano que no ora, que no ayuna, que no diezma, que no da testimonio, que no gana a otros, eso es barato. Pero como decimos aquí, lo barato sale caro. Que Dios nos ayude a pagar el costo de ser un verdadero discípulo de Jesús. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.